Se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregándose bien, aferrándose a la tradición de los mayores, y al regresar de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras tradiciones de lavar vasos, jarros, ollas. Según eso, los fariseos, los escribas le preguntan a Jesús: ¿por qué comen los discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versos 1 al 13. Las normas pierden su razón cuando no tienen la lógica para la perfección de la vida humana. A veces pensamos que honramos a Dios con los labios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 11 de febrero, año 2020. Los escribas y los fariseos le plantean un sistema de vida al Hijo de Dios. Ya el sistema religioso existía antes de la llegada de Jesús a Jerusalén. Ya los seres humanos habían pensado cómo vivir una religión mucho más aferrada a las tradiciones, a las actitudes externas, a tratar de probarle a los demás que yo sí vivo una religión porque cumplo con ciertas normas que indica la religión organizada en la mente humana. Los escribas y los fariseos habían venido a Jerusalén para observar y controlar los pasos de Jesús de Nazaret. En cambio, los discípulos de Jesús no estaban en esa misma línea. ¿Quién es un discípulo de Jesús de Nazaret? Aquella persona que ha escuchado la buena nueva y cuya palabra implica decir la interpretación diferente de alabar y bendecir a Dios, de hacerle tanto bien a los demás, de vivir muy bien en una sociedad de acuerdo a los criterios del Hijo de Dios. Eso significa que los discípulos se sentían muy bien con lo que estaban haciendo y habían encontrado un sentido ya diferente a la vida desde el campo espiritual, desde el campo de la fe. La costumbre de lavarse las manos es una costumbre importante desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la higiene personal de cada persona. Pero entrar a decir que lavarse las manos cambia la mentalidad de la persona y no permite que esa persona siga haciendo el mal en el mundo, la definición está equivocada. El lavarse las manos tenía como la oportunidad en ese momento de controlar y discriminar a las personas. Los mismos fariseos le dicen a Jesús por qué los discípulos suyos están violando las normas que impone la sociedad, por qué no hacen lo que nosotros hacemos. Y el maestro contesta con la misma palabra de Dios y recurre a la profecía de Isaías para decirle a ellos: hipócritas, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Bien interesante la posición de Jesús de Nazaret. No entrar a discutir con una persona si lavarse o no lavarse las manos le define, entrar a decirle de qué se trata el culto,
alabar y bendecir a Dios, bendecir al Señor. El culto se le rinde a Dios con el amor a Dios y con el amor a los demás. El culto, según el criterio de Jesús de Nazaret, se le rinde a Dios con la caridad, con la misericordia, con la justicia, con la bondad con las demás personas. El culto se le rinde a Dios cuando atendemos muy bien a los demás, los enfermos, los necesitados, las personas discriminadas de la misma sociedad. El Papa Francisco, hablando de la Jornada Mundial para los Enfermos, que se celebra cada 11 de febrero de cada año, decía en esta ocasión, para este año 2020, apoyándose en una pericopa bíblica del capítulo 11, verso 28, en el Evangelio según San Mateo, decía el Santo Padre: vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Esa es la posición de Jesús de Nazaret: vengan a mí, que yo les voy a dar la mano. Pero la posición de los fariseos y de los escribas es: ustedes, ¿por qué no se lavan las manos? Ustedes transgreden la ley. No hay importancia por la salud de la persona, por la enfermedad, por los sentimientos, por la situación social. Ahí lo que importa es lo que diga la ley. El Papa Francisco, en esa Jornada Mundial de los Enfermos en el día de hoy, invita a pensar la actitud de nosotros como Iglesia frente a la situación de cantidad de personas en el mundo, limitadas, enfermos permanentes. ¿Qué hacer en ese caso? Decía el Papa: la posada del buen samaritano es la mejor actitud que se puede tener. Es decir, una actitud de iglesia en la que se pueda encontrar la expresión del amor, de la gracia, que se expresa en la acogida y en el consuelo con cada persona. Una vez que se recibe el alivio y el consuelo, estamos llamados a convertirnos en descanso y consuelo para los demás, con una actitud mansa y humilde, a imitación del Maestro de Nazaret. Hay que aprender en la vida a honrar a Dios con el corazón, con la caridad y con la misericordia.